What's up, coders, y bienvenidos a un episodio nuevo de este canal. En el tema de hoy nosotros estaremos hablando de una tecnología que ha estado creciendo últimamente y que ha revolucionado la forma en que nosotros estamos consumiendo APIs desde el frontend. Y esto es GraphQL. Antes de yo siquiera entrar en el tema, ustedes seguro conocen muy bien esta página de programación, que es una encuesta que hace todos los años de JavaScript, que es The State of JS. Y este es el año 2019, que ha sido la última versión que ha salido de State of JS. Entonces, si nosotros podemos tomar el resumen final de State of JS, cuando ya es un resumen de la información principal que recogieron ese año, podemos ver que los arrow function es de la característica más usada de JavaScript en general. Que la librería más usada, claro está, es React. Que la que le da mayor satisfacción a la gente es Jest. Y que la persona tiene mayor interés en aprender es GraphQL. Y si nos fijamos, el 89.6% de los developers han escuchado de GraphQL y quisieran aprender sobre ello. Pero ¿cuáles son las razones por qué los developers quieren aprender de GraphQL y ellos quieren utilizarlo en el día a día? Pues en este video yo te voy a enseñar las razones de por qué uno debería aprender GraphQL y te voy a dar una introducción de cuáles son las ventajas que tiene frente a lo que estamos acostumbrados la mayoría de los developers en hacer APIs mayormente, tanto el lado del servidor como el cliente, que es con REST. Pues sin perder más tiempo, vamos a empezar con la introducción a GraphQL. Entonces, introducción a GraphQL, como lo digo muy bien el título de este video. Entonces, vamos a ver primero qué es GraphQL en general. Vamos a ver. De los puntos principales que vamos a tratar es ¿qué es GraphQL? GraphQL versus REST. Los conceptos principales. Recursos para aprender más sobre el tema. Y en inglés que el Too Long I Didn't Read. O sea, eso es como un resumen de los puntos principales que nosotros hemos hecho y que vamos a tocar en este video. So, vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es GraphQL? GraphQL es un nuevo API estándar inventado y liberado por Facebook. Facebook tiene usando GraphQL desde el año 2012 en sus aplicaciones móviles, aunque GraphQL ha tenido más popularidad en la parte web, no tanto en la parte móvil. En la parte móvil ha crecido, pero la parte web ha tenido todavía más popularidad GraphQL. La primera vez que hablaron sobre él públicamente fue en el React.js Conf 2015, que es una conferencia React que hace Facebook todos los años. GraphQL puede ser usado en cualquier lenguaje de programación y framework, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. O sea, podemos ver que GraphQL no es algo que nada más existe para JavaScript o es algo que nada más existe en Node y React, no, sino que tanto Angular como Vue, como Node.js, como C Sharp, como en Python, puedes utilizar GraphQL. Permite consultar información de una forma declarativa. Y la otra característica que tiene es que los servidores de GraphQL nos exponen un único endpoint o URL y responden a nuestras consultas o queries. Otras cosas que estamos acostumbrados, GraphQL nada más funciona con un solo URL. Y eso tal vez a algunos les se lo encuentren extraño de cómo va a funcionar todo en un único URL o endpoint. Pero después nosotros explicaremos más detalle con otro video cómo se aplica esto en GraphQL y en los diferentes frameworks. Entonces, GraphQL es una especificación en la cual los clientes, tanto web como móvil, pueden usar para pedirle a una API los datos exactos que ellos desean. Y hago recalco en esa parte, los datos exactos que uno desea. Y uno puede pensar en esto porque muchas veces cuando consultamos una API, por ejemplo, con Axios y otras librerías de un servidor REST, pues entonces imaginemos que nosotros queremos la data de los usuarios y la data de los países en los que ese usuario vive. Digamos un ejemplo en que nosotros tendríamos que usar un URL en el que se encuentre, hacer una consulta al endpoint en el que está la data de los países y otro en el que estén los usuarios y unificarlos en la data que queremos enseñar en la página web. Pero con GraphQL nosotros podemos acceder a toda esa información con un único URL, como dije anteriormente. No necesitamos tener URL separado para tener diferentes partes de información, sino con esa única conexión que existe en ese URL, nosotros podemos tener toda la información que nosotros queremos tener de nuestra API. Y también
no tenemos que estar, por ejemplo, con un problema de que si nuestro negocio es muy cambiante y un día queremos ver información, por ejemplo, del usuario y la fecha en que nació en una parte de la página web y en otra queremos ver qué tan alto es ese usuario, el color de sus ojos, entre otras cosas, si se graba esa información. No tenemos que estar creando diferentes endpoints para reducir o enseñar esa información específica o un único mega endpoint que tenga toda esa información, un JSON que nos traiga toda esa información que ni siquiera vamos a utilizar, que es uno de los problemas que uno puede ver con REST. Si queremos es ahorrarle información a la carga de la data que nosotros mandamos del servidor al cliente. Entonces, ellos también utilizan en GraphQL un esquema fuertemente tipado que nos da más flexibilidad a la hora de tener los datos exactos y estas consultas se validan contra el esquema que nosotros creamos en la base de datos. Esto también otro, que nuestro esquema es fuertemente tipado. Entonces, en resumen, GraphQL es una especificación y existen varias implementaciones y variaciones. Y eso se puede utilizar en varios lenguajes de programación. No es algo que nada más existe en el mundo de JavaScript, sino en C# tú puedes crear tu GraphQL server, que ya amigos míos lo han hecho. En Ruby lo puedes usar en Go. Cualquier lenguaje que cumpla y el framework, mientras cumpla las especificaciones de GraphQL, tú puedes crear tu servidor utilizando GraphQL y consumirlo del lado del cliente web con JavaScript o mobile en Swift, entre otras cosas. Entonces, aquí vamos a una parte importante en la que vamos a diferenciar las características de GraphQL y de REST. Por eso vamos a hacer un GraphQL versus REST. Y podemos ver, por ejemplo, que la primera cosa de los puntos que podemos tocar es que GraphQL tiene una forma estructurada de acceder a la información. Entonces sabemos que si queremos conseguir información lo hacemos con GET, si queremos enviar información al servidor lo hacemos con un POST. O sea, está muy estructurado la forma en que nosotros podemos acceder y modificar la información de nuestro servidor. Es estricto en especificación, pero fue parcialmente adoptado. O sea, yo me refiero en este punto es que si nosotros vemos REST, vemos que él tiene su forma muy específica de cómo hacer las cosas, pero hay algunos que ciertamente cumplen parcialmente algunas normas de las que REST quiere que nosotros organicemos nuestras API y aún así se le llama que es una API REST, así que como que la cumple parcialmente lo que es eso. Requerimientos rápidos del cliente no se adaptan bien a la naturaleza estática de REST. Como yo dije anteriormente, si tenemos una página web que eso pasa acá en cada momento, necesitamos diferentes informaciones en diferentes lados de la página, pues REST no podemos estar creando un endpoint o creando una API que a cada rato varíe la forma en que nosotros vemos cierta información de ciertas cosas, sino que es muy probable de que nuestro JSON venga sobrecargado con información que no utilicemos en diferentes partes de la página y que eso va a restar en lo que tiene que ser el performance de nuestra página web. Las consultas se hacen en varios reglas endpoint, ya tratamos ese punto. Se te trae información necesaria, se descarga del lado del cliente y se tienen que hacer consultas a varios endpoints, como dije anteriormente. Entonces, mediante las características de GraphQL, podemos ver que utiliza un sistema fuertemente tipado para definir las capacidades de su API. Y eso lo vamos a ver casi en el siguiente slide. Entonces, un ejemplo vivo de por qué decimos esto. Los esquemas sirven como un contrato entre el cliente y el servidor. O sea, podemos ver que esto es un contrato entre varias partes y se debe cumplir. Y si no se cumple ese contrato de cómo nosotros tenemos que consumir la data que tenemos que enviar específicamente, pues va a haber un error. El front y backend puede trabajar completamente independiente. Así del lado del GraphQL Server, el backend pueden seguir agregando información o deshabilitando información que nosotros consumamos del frontend y yo puedo seguir desarrollando en el frontend completamente sin importar qué cosas ellos están haciendo detrás en el backend. Aquí vemos otro punto importante y vamos a ver los conceptos principales de qué es lo que crea, lo que es GraphQL en general, su concepto para que entendamos. Hemos visto las diferentes características, pero vamos a ver concepto. Los servidores de GraphQL usan un esquema, o en inglés un esquema, para describir la forma de los datos. Este esquema o esquema define una jerarquía de tipos de campos que se rellenan de sus almacenes de datos de fondo. Eso vamos a tratarlo ahora mismo, que eso suena demasiado técnico, por ejemplo, esto. Pero vamos a llegar a ese punto. También especifica exactamente qué consultas y mutaciones están disponibles para que el lado del frontend las ejecute en un entorno gráfico de datos. Otro punto de los conceptos principales es que GraphQL tiene su propio sistema de tipos que se utilizan para definir su API. Entonces,
La sintaxis para escribir estos esquemas que definen la información que nosotros vamos a consumir desde el lado del cliente, que se define en el lado del servidor, se llama lenguaje de definición de esquema o Schema Definition Language, si nosotros hablamos por sus siglas en inglés. Y vamos a ver parte de eso ahora mismo. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo se ve un esquema, un esquema. Entonces podemos ver, por ejemplo, que están los types y none, otro type, entre otras cosas. O sea, es un conjunto de types, otro concepto que se llama enum, que ese viene siendo las constantes de ellos, entre otras cosas. Tal vez esto parezca demasiado abrumador, pero yo voy a especificar qué significan estas cosas, pero eso para que ustedes vean cómo luce un esquema a sí mismo. Y vemos que es un conjunto de todos estos datos que nosotros tenemos aquí y la forma en que el tipo de propiedades que tienen esos datos. Ahora, en este slide, ahora sí yo te voy explicando parte en parte qué significan esos datos. Por ejemplo, podemos ver que el nombre de nuestro tipo o type, eso es un type. Y vemos que type es una palabra reservada dentro de GraphQL. O sea, type. Y vemos que el nombre de ese type es asset previous values. Ese es el nombre de ese type. Y nosotros le asignamos el nombre. Vemos que esta propiedad, parecida a un objeto de JavaScript o una interfaz, y lo hemos visto en otros lenguajes de programación, de que son los types, no podemos relacionar con eso. Vemos que tiene un field o un campo. Y vemos que ese campo se llama create@. Así se llama ese cambio. Esa es la fecha en la que se va a crear ese campo. Y vemos que de este lado está el tipo de dato que acepta nuestro campo. Que eso puede ser un escalar si es un dato primitivo, como es un string. Vemos que el dato que tiene arriba, el create@, es un date type. Y vemos que el de handle también es un string. Es el tipo de datos que van a aceptar nuestro field, nuestro campo. O sea, él va a aceptar es un string. Si nosotros no le mandamos, por ejemplo, desde el lado cuando hacemos, para poner un ejemplo, no se llama un post request, pero vamos a decirle post request por ahora. Si hacemos un post request y nosotros le mandamos el field name o le mandamos el handle y no es un string, pues vemos que nos va a mandar un error porque no está especificando que es un string que él acepta. Vemos que puede aceptar otro tipo de datos como un float o el datetime, como vimos anteriormente. La única validación que nos da GraphQL por defecto es ese signo de exclamación que nosotros vemos ahí. Entonces, ¿qué significa ese signo de exclamación? Cuando eso tiene un signo de exclamación es que este dato no puede ser null, no puede venir vacío. Cada vez que nosotros, por ejemplo, hacemos un post request, tenemos que enviar ese dato, si no nuestro GraphQL server nos va a mandar un error. Entonces, aquí hay un ejemplo de una consulta básica de GraphQL. Esto que ustedes ven aquí, esto yo lo hice en algo que se llama el GraphQL Playground. En mi siguiente video voy a hablar de eso, pero para que ustedes vean, cuando hay una consulta en la que yo estoy pidiendo en ese GraphQL Playground, todos los planetas de ese API, o sea, así se llama el type que yo estoy mandando desde el lado del cliente, lo que yo quiero ver. Le digo, dame todos los planetas, dame el nombre, dame el periodo de órbita, dame la población, dame el clima. Aquí podemos ver la respuesta en un JSON, que vemos que eso está debajo de un objeto en el JSON que se llama data, y data nos trae un array con todos los planetas. Y vemos que el nombre de ese planeta es de Alderan. Su órbita es la 364 y vemos que el clima es temperate, el clima de eso. Y podemos ver otro planeta que se llama Yavin y vemos otro planeta que se llama Hot. Por si acaso este API es de GraphQL, es de Star Wars, por eso es que nos trae unos nombres que tal vez no sean planetas de verdad. Eso para que ustedes estén claros en eso. Y vemos que también nos trae, por ejemplo, el nombre de su población de cada uno. Vemos que la población de Yavin son de 1000 personas. Y así, vemos que lo que nos trae detrás GraphQL es un JSON de toda la vida que nosotros conocemos. Y nosotros vamos a ver en el siguiente video cómo utilizar el GraphQL Playground para que ustedes se familiaricen con esta herramienta que nos permiten hacer pruebas con nuestros GraphQL server del lado del cliente. Entonces, si nosotros queremos hacer una consulta básica de un solo dato, vemos que el nombre de nuestro type, que se llama planeta, del query que estamos haciendo, le decimos, oh, yo quiero planeta, y yo quiero un planeta que se llama Genosis, y le pedimos los mismos datos de la otra vez, que es el nombre, la órbita, el periodo, la población y el clima, vemos que nos trae exactamente eso de Genosis. No nos trae un array de información, como iba anteriormente, sino que nos trae nada más la información exacta de
Genosis. Entonces, eso para que ustedes vayan viendo un ejemplo y nos lo traen un JSON. Ahora vamos a hablar otro concepto importante que dije anteriormente. ¿Qué son las mutaciones? En el mundo de REST es normal que nosotros entendemos con guess, un post, un put, entendemos todos esos términos mayormente. Pero en GraphQL, cuando nosotros solicitamos datos para el servidor, eso se llaman consultas. Cuando nosotros hacemos un get, si nosotros nada más queremos leer las consultas que tiene el servidor, pues entonces nosotros le decimos un query. Sí, mismo estamos haciendo un query hacia el servidor. Pero cuando nosotros hacemos actualizaciones del lado del cliente al servidor, por ejemplo, que sea eliminar, actualizar información, crear información, eso se le denomina un mutation o una mutación. Las mutaciones en GraphQL se utilizan para realizar cambios en los datos. Eso es lo que significa una mutación en sí. Aquí podemos ver, por ejemplo de una mutación. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el GraphQL Playground, como dije, vamos a ver eso en el siguiente video. De ahí es que estoy tomando estas imágenes para que ustedes vean. No estoy utilizando ni React, ni Angular, ni nada de eso, sino vamos a ver eso después. Vemos, por ejemplo, que hay que decirle específicamente que vamos a hacer una mutación. Ustedes ven que primero dice mutation. Y ahí yo especifico al type que yo le voy a hacer esa mutación, que se llama suscribirse. Entonces, dentro de ese input, vemos que yo le estoy diciendo específicamente en un objeto de JavaScript, como un objeto, que yo voy a entrar el campo de nombre que se llama test y el email que se llama test@gmail.com. Y yo le pongo debajo como que me devuelva la respuesta si la respuesta es correcta de los nombres que yo inserté ahí. Y cuando nosotros vemos la respuesta del JSON, vemos que ahí me está devolviendo exactamente porque se hizo correctamente test y test@gmail.com, porque esa era la información que yo le dije que si la mutación se hace correctamente del lado del servidor, no hay ningún problema, devuélveme esa respuesta. Y vemos que nos devolvió esa respuesta en un JSON. Entonces, la otra parte que podemos ver son los recursos para aprender más sobre este tema, porque no nos podemos quedar solo esto. Algo que recalco es que todas estas cosas que yo hablé en este video están en mi artículo por si se me escapó algún detalle o tú quieres leer más detalladamente todo esto que yo te estoy explicando ahora. Abajo estará el artículo en el que te hablo del mismo tema de este video, Introducción en GraphQL, en mi blog personal, tanto en inglés como en español. Y también están los recursos que voy a hablar ahora mismo, que también lo dejaré debajo en la descripción del video para que ustedes puedan indagar más sobre este tema. Entonces vemos que el primer recurso que te dejo es la página principal de GraphQL, que es GraphQL.org. Lo otro que también te dejo es How to GraphQL, que es lo mismo que la página de GraphQL, pero con más explicaciones y videos en inglés totalmente cada uno de estos. Esto es algo a entender, que todos estos recursos que te dejo por ahora son totalmente en inglés. Un editor online de GraphQL en el que tú vas a poder, por ejemplo, crear esquemas, hacer las diferentes tareas que te dejan para entender más sobre GraphQL. Y lo último serán las definiciones y características de los esquemas y los tipos, que esto es un PDF también en inglés que nos viene más resumido y más directo que ir directamente a GraphQL.org. La definición de lo que es un field, qué es un tipo, qué es un esquema, las diferentes partes que componen GraphQL. Por eso dejo todo esto debajo en la descripción, además de los artículos que yo creé en mi propio blog personal, si lo quieres leer más detenidamente en el idioma que más te convenga, en inglés o en español. Entonces, la última parte es el Too Long Didn't Read y vamos a hacer un resumen de todo esto que yo te dije. En resumen, GraphQL fue creado por Facebook en el 2012 y fue liberado por primera vez en el ReactConf del 2015. Es una especificación que se puede usar en diferentes lenguajes de programación y frameworks. A diferencia de REST, se conecta con un único URL y puede consultar únicamente la información que tú necesitas, que es una de las cosas más poderosas que tiene GraphQL en sí. Los tipos de proyectos que tú puedes usar GraphQL son los que la carga de información sea totalmente relevante. O sea, tú quieres que la información que te llega al cliente sea exactamente lo que tú quieres. Tú no quieres, por ejemplo, que te traiga un super JSON con data que tú ni siquiera vas a usar. O en proyectos, por ejemplo, en el que tú simplemente quieres utilizar GraphQL para aprenderlo y utilizar cosas nuevas, nada te detiene en eso. Eso sería mi pensamiento de los dos proyectos que tú puedes utilizar hasta ahora, que tú quieras utilizar GraphQL. Claro, hay más otros tipos de proyectos, pero estos son los primeros que se me ocurrieron a la hora de realizar este video. Pues este es el final del video. Lo que yo te puedo decir es que te suscribas a este canal porque yo voy a seguir hablando de estas tecnologías nuevas que van saliendo, que son GraphQL, también del Jamstack,
de Gatsby, de Next. Así que si tú quieres seguir viendo estos temas, mi canal va a ser principalmente de frontend y estas tecnologías que están surgiendo y de cosas que ya conocemos. Si te interesan estos temas, te puedes suscribir abajo. Recuerda siempre suscribirte y compartir el video con tus demás amigos developers o personas que quieren entrar al mundo de la programación. Así que dejamos este video hasta aquí y nos vemos en la próxima.